Bien, consultarles cómo van con sus trabajos, con sus resúmenes, ¿han avanzado, han logrado avanzar algo? Todavía nos queda tiempo, todavía nos quedan clases. Estábamos viendo con alguna de sus compañeras la clase pasada que les había dicho que el día 11 presenten su avance, pero el 11 es feriado, así es que lo vamos a dejar para el día miércoles. Ya, para el miércoles 11, 12, 13 sería. Miércoles, sí, miércoles 13, ¿ya? Para que lo anoten por ahí. Ahí sería el avance. Se lo voy a escribir aquí. El 13 de octubre. Porque el 11 es feriado. Y así tienen más tiempo para poder avanzarlo. Bien, vamos a comenzar hoy día la clase. Si alcanzamos, vamos a ver 2 teorías. Si no, vamos a ver una sola para poder profundizar un poco acerca de lo que son las teorías propiamente tal. ¿Ya? Y hoy día quiero que veamos una que tiene que ver con un concepto que probablemente ustedes han estado viendo a lo mejor en la otra asignatura, ya, de ciencias quizás a lo mejor, ya, pero desde una manera más figurada con respecto a lo que es la matemática, que es la ecología didáctica. No sé si ya la han visto, la conocen, han escuchado a lo mejor hablar de la ecología didáctica. ¿Sí o no? No, profe, por lo menos ¿No? Bien. ¿Qué es la teoría ecológica didáctica? La verdad es que hay varias propuestas, no solo de Teresa, sino que hay otras más también que después se ha ido como modificando con el tiempo, ecología antropológica, entre otras más. Vamos a ir viendo, pero nosotros estamos como partiendo desde las teorías principales. Para todos, ¿no es cierto?, sabemos que la ecología estudia las relaciones entre los organismos. Cuando hablamos de organismos nos referimos a seres vivos, ¿cierto? Y también en cuanto a su entorno, es decir, cómo se relacionan con su entorno. Sabemos que, por ejemplo, un ser vivo, si no logra adaptarse a ciertos cambios, desaparece, ¿cierto? Que las poblaciones cambian, que las poblaciones pueden aumentar, las poblaciones pueden disminuir. Todo esto desde de lo que es la ecología. ¿Ya? Y se estudia, ¿no es cierto?, tanto de manera espacial como temporal. ¿Por qué espacial? En cuanto a un determinado territorio, pero también temporal porque las poblaciones se van modificando año a año. En el caso de los animales, sabemos que los animales, ¿no es cierto?, emigran, pueden irse hacia otros lugares y la población va cambiando. A veces vuelven también a los lugares en los cuales ellos estaban. ¿Sabían ustedes que las palomas, por ejemplo, son especies que para morir vuelven al lugar donde nacieron? ¿Sabían eso ustedes? Por eso es que antiguamente se usaban las palomas mensajeras, ¿ya? Porque ellas siempre volvían al lugar donde nacían. Por lo tanto, les servían para poder llevar los mensajes. Esa era la forma, por eso ellas volvían, retornaban, ¿no es cierto?, a esos lugares. Bueno, lo mismo pasa con algunas especies. Ustedes dirán, la profe, pero ¿por qué está hablando de esto si estamos en matemáticas? Porque en realidad, ¿no es cierto?, esta teoría es una teoría figurada acerca de los mismos conceptos que se trabajan en ecología. ¿Ya? En ecología se hablan de nichos, se hablan de hábitat, y todo eso, ¿no es cierto?, influye también, ¿no es cierto?, en forma figurada, pensando en el aula, pensando en los estudiantes, también tiene mucho que ver con ello, ¿ya? Y con esos conceptos también. Por ejemplo, el concepto de nicho. ¿Alguien sabe lo que es un nicho ecológico? Me imagino que ustedes lo han visto. ¿Saben a qué se refiere con nicho ecológico? ¿Alguien que me lo pueda describir a lo mejor? ¿Qué es un nicho ecológico?
¿no? Tiene que ver con todo lo que influye, con todos los factores que influyen, ¿no es cierto?, para que ese ser vivo pueda sobrevivir. Por ejemplo, hay animales que obviamente van a necesitar agua, que van a necesitar alimento, que también va a influir en el clima, ¿no es cierto?, del lugar, si logra adaptarse a esas condiciones. Todo eso es parte de su nicho. Por eso es que a veces se separa un poco de lo que es el hábitat, ¿ya? Porque el nicho abarca muchos factores, ¿ya? En este caso, si lo extrapolamos a los estudiantes, sabemos también, ¿no es cierto?, que no todos necesitan lo mismo, ¿ya? Con el tiempo hemos ido descubriendo que no todos los estudiantes tienen las mismas necesidades, y es ahí donde tenemos que poner el foco también. Bien, dice ahí también entonces, ¿no es cierto?, que, bueno, ahí como que en realidad explica lo que es la palabra ecología en sí, ¿ya? Pero más allá de eso, nosotros nos interesa que vaya extrapolado a lo que es la parte figurada, ¿ya? Ha sido introducido por Chivalar, que nosotros ya lo habíamos visto un poco, ya con respecto a todo lo que es la teoría didáctica, de la didáctica de las matemáticas, y se torna obviamente figurativa porque en realidad es como una metáfora que estamos usando para poder comprender también lo que son las matemáticas y cómo los estudiantes aprenden. De algún modo, ¿no es cierto?, se investigan muchas cosas, las fuentes, los modos de control, los mecanismos de crecimiento de las matemáticas en los distintos nichos ecológicos en que habita, ¿ya? Dice ahí también que esta manera de expresar el problema es como para que uno también vaya viendo ahí cómo poder desarrollar el trabajo en las matemáticas. Es propia de la rama de la antropología. Dice que también se llama antropología ecológica, ya por eso yo les hablaba al principio de ecología antropológica, en donde se intenta proporcionar algunas explicaciones materialistas de la sociedad y cultura humana. En el fondo tiene que ver también con el contexto en el que nos desarrollamos como culturalmente, ¿ya? Y todas las adaptaciones y las concepciones que traemos desde antes o que traen los estudiantes al llegar al aula. Ya lo mismo que yo les hablaba el otro día, la concepción de que, bueno, sí, las matemáticas son difíciles, por ejemplo. Esa es una concepción que se escucha muy habitualmente. ¿Ya? En nuestro caso, los objetos vivos, estos organismos, que para la ecología son los organismos, los seres vivos, ¿ya? Y cuyas adaptaciones y funciones debemos estudiar, son los objetos matemáticos. Ahora, ¿qué son los objetos matemáticos? Son todas esas cosas abstractas, ¿no es cierto?, que nosotros pasamos en matemática. Hablábamos de las figuras geométricas, hablábamos de los números, ¿cierto? Hablábamos de las funciones. Todo eso abstracto le estamos llamando en este caso objetos matemáticos, ¿ya? Y que son concebidos como un sistema de prácticas. Entonces, el paradigma ecológico consiste, ¿no es cierto?, en la capacidad de dar sentido a nuevas cuestiones de otro modo, ¿ya? Que obviamente que parezcan de forma más cotidiana, no que sea algo como indistinto, a lo cual no le tomen interés. Y también, ¿no es cierto?, recordar y enfatizar que tiene que ver mucho con el contexto de esta teoría, ¿ya? Y las interacciones que también se puedan producir, por ejemplo, hablando de los estudiantes entre ellos, cómo pueden aprender también entre ellos. No todos los estudiantes traen las mismas concepciones de las matemáticas, o por ejemplo, como el resolver un problema, ¿ya? Todos tienen diversas formas de poder resolver un problema. Esos problemas no necesariamente pueden venir dados de un modelo o de un marco matemático, sino que pueden venir dados de la experiencia. Ya no es lo mismo decirle a un niño de cuarto básico
que resuelva un problema en donde tiene que calcular cuánto dinero gasta su mamá mensualmente viajando en micro, a que se lo des a una persona que nunca a lo mejor fue a la escuela, pero que con la experiencia puede resolver ese problema igual, porque va a calcular, a lo mejor no lo va a multiplicar porque nunca ha visto la multiplicación, pero con la experiencia aprendió a sumar, y va a sumar, ¿no es cierto?, cuánto gasta a lo mejor al mes, o simplemente porque sabe cuánto dinero destina a eso al mes. Entonces, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta adaptación también a las características, al contexto de cada persona, ¿ya? Eso también es importante señalarlo. Entonces, bueno, aquí vienen varias preguntitas que me gustaría trabajar con ustedes. Una de ellas dice, ¿cuáles son los hábitats hábitats que ocupan actualmente los saberes matemáticos? ¿Ya? ¿Cuáles son esos hábitats? ¿Existen instituciones en las que las matemáticas podrían ser utilizadas más intensa y adecuadamente? ¿Cómo se relacionan las matemáticas con los restantes saberes presentes en las distintas instituciones? Ya se refiere a cómo se trabajan articuladamente a lo mejor con otras asignaturas. ¿Existen relaciones especiales de competición, simbiosis, hablando desde la parte ecológica, de dominancia, o me refiero a que a lo mejor un área predomina más que otra, ¿no es cierto?, entre saberes y subsaberes que condicionan la difusión idónea de las matemáticas? Ya, esto en cuanto a la misma asignatura se refiere, no en compararlo con otras asignaturas, sino que qué saberes predominan a veces por sobre otros. Por ejemplo, muchos dicen, pero si sabes las operaciones básicas, sabes matemáticas para toda la vida, por ejemplo. No necesitas saber más que eso. ¿Qué tan así es? ¿Es predominante saber eso con respecto a otros saberes de las matemáticas? ¿Y qué tipo de dependencia, ¿no es cierto?, produce, por ejemplo, ya sea semióticas? ¿Se acuerdan que vimos la teoría de la semiótica la vez pasada, en donde pasaba desde lo concreto a lo abstracto, por decirlo de alguna manera, y cómo teníamos que llevar esa reflexión mental que hacíamos a una concepción más bien matemática y desde ahí a lo abstracto? Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes piensen, mediten un poquito y me digan, ¿no es cierto?, qué tipo de dependencias existen entre las praxeologías matemáticas, ¿ya? Entonces los voy a invitar a que reflexionen sobre estas preguntitas, las voy a hacer como a modo de taller. No sé si las pueden sacar un pantallazo para que las vayamos trabajando por grupo, ¿ya? Y podamos hacer una reflexión final acerca de esto que les estoy proponiendo, de estas preguntitas, ¿ya? No sé si le pudieron sacar algún pantallazo para poder trabajarlas, ¿sí? Si no, yo les envío, voy a tratar de enviarles el... Bien. Entonces la idea es que ahora podamos trabajar en esto, ¿ya? Que reflexionen acerca de esto, busquen información si quieren en internet, ya van a encontrar, porque las preguntas aparecen como parte de un informe también, ya, de reflexión. Así es que busquen por ahí, pero más que nada me gusta que lo aterricen como pensando en una escuela o pensando en el sistema chileno. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabajan los saberes? ¿Realmente existe un lugar donde, por ejemplo, los estudiantes puedan decir, sí, sabes que yo ahí voy a ir directamente a aprender lo que es matemática, quiero especializarme en eso? A lo mejor algún estudiante de alto nivel que tenga las competencias y las habilidades más desarrolladas a lo mejor que el resto. ¿Qué lugares existen para poder prestarle ayuda a esos estudiantes?
Entonces, como les decía, voy a invitarlos a trabajar por grupo, ¿ya? Voy a crear las salas y ustedes se organizan para poder ir a los grupos. Son las 4:50. Les voy a dar 20 minutitos para que después lo podamos conversar y podamos ver, ¿no es cierto?, a qué respuestas llegan ustedes, ¿ya? O lo trabajo de manera, o quieren trabajar con otras personas, o prefieren trabajar con sus grupos definidos. Ustedes díganme, para que los pueda guiar. ¿Qué prefieren? ¿Les designo los grupos al azar? ¿O trabajan con sus grupos definidos? Todo aquí es democrático. ¿Les da igual? ¿Sí? Ya, los voy a invitar entonces de manera automática. Ah, grupos definidos, ya. Una persona habló, entonces se salvaron. Permitir entonces que los participantes seleccionen su sala, ustedes pónganse de acuerdo, ya en qué sala van a trabajar, me van diciendo para que, o si no, los voy asignando. Ya, permitir entonces, voy a iniciar la sala y me van diciendo ahí. Ámbar, ¿con quién quieres trabajar? ¿Con quién vas a trabajar? Profe, soy con Mariela y la Paula. Mariela. ¿Y quién más? Y Paula Chiguay. Ya, Mariela Guzmán. Ya, a la sala 1 entonces. Se van a la 1. Y la Paula. Ya, Gustavo, ¿con quién vas a trabajar? ¿Estás con tu compañera o no? Gustavo. La idea es que trabajen los que están aquí. O sea, si no tienen compañero, que se agrupen en otra parte. No sé si, Gustavo, ¿me escuchas? No, no me escucha. Carla, para poder designarte la sala 2, ¿con quién vas a trabajar? Profe, yo en mi grupo no hay ninguna. Soy sola. Espérame, ¿quién me está hablando? ¿Maritza? Yo, Maritza. Sí. Maritza, la idea es que esto no es, o sea, igual la idea es que avancen con el tema del trabajo con respecto a estas preguntas, en torno a estas preguntas. Entonces, no sé si quieres acoplarte a algún otro grupo o te llevo a una salita sola. Voy a entrar al de la Carla. Ya, súper. Ya. Perfecto. El Gustavo y Maritza entraron ya, donde Carla. ¿Quién más me falta? Millaray. Ah, ya, la Millaray no está. Hola, Millaray, ¿estás con algún grupo? Mi compañera no está en la clase. Yo tampoco tengo, nos podría unir a las dos por mientras. Ya, chiquilla, váyanse al grupo 3, a la sala 3. ¿Les parece? Y ahí nos encontramos enseguida. Ya, súper. Sí, lo importante es que así después tengan las respuestas para sus grupos, igual le ayuden después. ¿Ya? Ahí sí.
Millaray, ¿estás en algún grupo? ¿Te fuiste a algún grupo? Ahí están volviendo las chiquillas. Ah, bueno, quería contarles que ahora la universidad nos está pidiendo pasar la asistencia en el sistema, ¿ya? Así es que para que ustedes sepan igual que finalmente se formalizó eso. Ya, así es que vamos a... Lo Sí, cual no profe, influye... los profes ya no han dicho Ah, ya, de la asistencia. Sí. ya, qué bueno. Para que lo tengan en cuenta igual. No influye en la nota final de todos modos, pero igual les aviso que va a estar dentro del sistema el tema de la asistencia. No sé si les influirá en otro tema de becas y eso, así que ojo ahí. No sé cómo, en este caso, si alguno de ustedes se ve perjudicado o no con el tema, pero con las notas al menos en mi asignatura no tiene incidencia, pero sí les aviso, ¿ya? Para que lo sepan. Bien, como nos queda poquito tiempo, porque el tiempo es oro y va pasando muy rápido, vamos a partir con el grupo 1 para que nos pueda contar sobre la respuesta que tiene en la pregunta número 1, valga la redundancia, que dice ¿cuáles son los hábitats que ocupan actualmente los saberes matemáticos? No sé quién va a ser la vocera ahí, Ámbar o Paula. Están tímidos. Profe, Cuénteme. profe, ¿me escucha bien? Es que se me corta la clase cada rato. Ya, Es que quería avisarle que me tengo que retirar porque a las 5:20 ahora tengo otra reunión ya, con un taller de la universidad, así que me tengo que retirar, por fin. ya. ¿Y hay alguien del grupo 1? Yo. O sea, no. Soy No, del tú eres grupo del de la grupo Carla. 2. Sí, Gustavo. Somos del grupo 2 con Gustavo. Ya, sí. cuéntenme, Gustavo. Mire, dentro de lo que pudimos entender, los hábitats ahora en la actualidad podrían ser, bueno, vimos 3 ejemplos que podrían ser. Ya, Uno, la Carla mencionó una ciudad, respecto a la construcción de una ciudad, sobre las medidas de las calles, los edificios. Respecto a eso, sobre esos saberes matemáticos. Eh, y después ya, el otro que vimos fue una panadería, ya lo llamo un ejemplo más conciso, sobre la receta, los gramos, todo eso para poder, medidas, todo eso. ya, Eso fue como el hábitat que pudimos identificar con saberes matemáticos. No ya. sé si es eso, porque eso es lo que entendimos en realidad, no sé si será eso. O a lo que apuntaba, no sé. Sí, algunos entendieron también que podían ser las estrategias, ya, otros entendieron que era como lo que lo ibas contextualizando con los contenidos. Eso es lo que entiendo que ustedes hicieron, ¿cierto? Claro, Ya, no está mal, pero tampoco es como solamente eso, ¿me entiendes? Eso es como sí, a sí, modo, es como que ustedes me están dando un ejemplo y que les puede servir para más adelante, para su trabajo, pero es un ejemplo, pero no es solamente eso, ¿ya? Entiéndase así lo que es hábitat en ecología. En ecología son todos los factores físicos o geográficos de un determinado lugar y que influyen en el desarrollo de un individuo. En el caso de las matemáticas, tiene que ver con todos los factores
pero también de alguna manera, ¿no es cierto?, como puntualizados, como punteados, como del currículum relacionados con las matemáticas, con los saberes matemáticos. O sea, si nosotros los llevamos a la matemática, yo les decía a las chicas que tienen que basarse como en las bases curriculares, en el caso de nosotros, para poder hacer ese análisis. ¿Te fijas? Obviamente que lo que ustedes me acaban de decir está dentro de todo eso, porque es parte de lo que ustedes trabajarían, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿ya? Pero tiene que ver con todos los factores que influyen de alguna manera, ¿no es cierto?, para que el individuo logre el aprendizaje, en este caso, ¿ya? No sé si me explico. Y cuando hablo de hábitat, también, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo lo que influye, en este caso el currículum, ya influye los contenidos, influyen las habilidades, influyen las actitudes, influyen, todo eso está de alguna manera relacionado con los saberes matemáticos, ¿ya? ¿Fuera del En este currículum caso, también influyen cosas? también, y lo vamos a ver en otras teorías también, ¿ya? Que también hay cosas externas que también pueden influir en este proceso, digamos, del individuo. Pero ojo ahí, porque ahí estaríamos hablando no de hábitat, sino que de nicho, ¿ya? Porque el nicho de alguna manera es como un poco más amplio. El nicho no solo tiene que ver con cosas físicas condicionadas, sino que también tiene que ver con cosas, como decía yo recién, culturales, otro tipo de factores que influyen para las adaptaciones, digamos. En este caso, para los saberes matemáticos. Ya en el caso del nicho también tiene que ver con el capital cultural, por ejemplo, que traiga un estudiante. ¿Ya? Así que ahí hay que separar un poquito la palabra nicho de lo que es el hábitat. ¿Ya? Pero aquí estábamos preguntando del hábitat. Entonces tiene que ver en mayor relación con algunos factores digamos, que ya traen los niños, pero de conocimiento, digamos, a nivel de curricular, ¿ya? A nivel curricular, cómo se desempeña, por ejemplo, en números, en geometría, ¿ya? Hablando de ejes temáticos también. Es un conjunto de factores, pero que están ahí ya determinados, ya que están señalados en el currículum matemático. En cambio, el nicho es más amplio, tiene que ver con lo que viene desde el exterior. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Ya? Dice, ¿existen instituciones en las que las matemáticas podrían ser utilizadas más intensa y adecuadamente? ¿Qué creen ustedes? A ver, Gustavo, tú mismo. No sé si llegaron, porque las preguntas en realidad están como para trabajarlas harto tiempo, pero siempre el tiempo Sí, se hace. estaban bastante para pensarlo y con harta gente en realidad. Sí, sí. Poder Era ver para trabajar otros, con más personas. sí. Instituciones. Bueno, ahí también, ahora que lo pienso, puedo relacionarlo con los ejemplos que le di delante. ¿Ya? Que, bueno, lo mismo, que hay instituciones que necesitan de matemáticas para poder desarrollarse. Por ejemplo, estos temas que ven las acciones, las bolsas, eso, ahí necesitan matemática pura y para desarrollarse. Exactamente. La arquitectura, todo lo que dices tú, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la parte comercial también, ¿cierto? Todo eso influye y todas esas instituciones existen y necesitan de la matemática para poder de alguna manera sobrevivir, la economía, ¿cierto? Y también tenemos, si ahora nos vamos propiamente tal a lo que nosotros estamos estudiando, la primera institución, ¿no es cierto?, que nos sirve a nosotros es la escuela, si vamos a los más pequeños son los jardines infantiles, son las universidades, pero como están hablando de una manera más intensa, ¿no es cierto?,
y adecuadamente. Son diversas instituciones, pero sobre todo los lugares en donde se desarrolla la matemática como aprendizaje, ¿ya? Pero es para debatir esta pregunta en todo caso, porque la idea es justamente hacer ese análisis, ¿ya? No sé si alguien más quiere... Y va a depender del contenido matemático también, pues podemos ver distintas Exacto. instituciones también que Y pueden aquí, contener. de hecho, esta persona, que es Teresa, que es la primera que realiza como esta teoría, también lo conecta con lo que decían otros teóricos con respecto a lo que son los saberes. A Chivalar, por ejemplo, que hablaba de que el saber va a depender en qué contexto se trabaje, ¿cierto? Se va transformando. En este caso, tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con eso. Desde una institución muy desarrollada a, por ejemplo, incluso los estudios medioambientales se transforman y se llevan a la matemática hoy en día justamente para poder desarrollar de mejor manera el trabajo, el estudiar las poblaciones, los movimientos poblacionales de los individuos, las especies, cómo afecta, ¿no es cierto?, por ejemplo, el mismo cambio climático, todo eso. Para poder desarrollar todo eso, ¿no es cierto?, se necesita de las matemáticas, y la gracia de las matemáticas es que son universales. O sea, las matemáticas no solo las va a entender un tipo de persona, sino que la puede entender cualquier persona del mundo que esté intencionando, que esté utilizando las matemáticas. O sea, un ejercicio, una fórmula, la puede desarrollar una persona aquí y la puede desarrollar una persona en la China, porque es un mismo lenguaje, es un lenguaje universal. Tiene que ver con eso también esta pregunta, ¿ya? Dice, ¿cómo se relacionan las matemáticas con los restantes saberes presentes en las distintas instituciones? Bueno, aquí como que les respondí de alguna manera eso, ya que las matemáticas de alguna manera es un lenguaje universal y que es trabajable en cualquier parte del mundo, ya. Obviamente van a cambiar algunos símbolos dependiendo del contexto, pero me refiero, ahí ya estoy yéndome a lo etnográfico, que es distinto, que tiene que ver con, por ejemplo, los pueblos originarios, con, no sé, pero el número 2, ¿no es cierto?, escrito con su simbología, va a representar lo mismo aquí y en la China, ¿me entienden? A diferencia del lenguaje, el lenguaje escrito ya como texto, ya eso es distinto, pero la matemática en sí, el símbolo, es muy fuerte porque de alguna manera representa, es un saber que se puede trabajar, como les digo, en cualquier parte. Bien, ¿ustedes creen que existen saberes y subsaberes que se deben trabajar de una manera idónea en matemática, como que se debe priorizar ciertas cosas y otras no, otros saberes matemáticos? ¿Existen creen que hay alguna relación entre los saberes, que existen saberes y que hay subsaberes? Nosotros también lo vimos de alguna manera al inicio de la primera unidad, por ejemplo. Estuvimos Claro, de haciendo alguna manera trabajo. lo podemos llevar a la priorización curricular. Claro, justamente lo podemos llevar a lo que es la priorización curricular, ¿ya? Así es que tiene que ver con eso esa pregunta también, pero va más allá de eso. Pero si nosotros lo colocamos como ejemplo, podría ser relacionado con lo que hoy día estamos viendo, que es la priorización curricular. Si lo contextualizamos, está muy relacionado con eso, ¿ya? En donde hay algunos contenidos, algunos saberes que son más relevantes que otros, sí los hay. Hay una dominancia entre ciertos saberes, ¿ya? Por lo tanto, podríamos ponerlo como un ejemplo. Y para finalizar, ¿qué tipo de dependencias semióticas, instrumentales, de cooperación, simbiosis o subordinación existen entre las praxeologías matemáticas?
¿qué relación, qué tipo de dependencia podrán desarrollarse? No sé si, si entendieron esa pregunta. No, esa no la pudimos responder por lo menos con la Carla. Ya, la praxeología se refiere a la ciencia de poder resolver los problemas de una manera práctica. El cómo, por ejemplo, resolver un problema. Existen como, por ejemplo, a ver, supongamos que yo le doy al niño un problema, ¿ya? Existe una sola forma de poder resolverlo, es solamente, por eso habla de dependencia. ¿Existe una sola forma de poder resolver un problema? No, po, en ese sentido no. Ya. Ahora, No pueden semióticamente, semióticamente, ¿se acuerdan que primero uno hace una configuración, una reflexión mental, luego lo traspasa a lo simbólico, ¿cierto? Y después se hacía un proceso de transformación, ¿se acuerdan? Hasta que se adaptaba el concepto o el saber. Entonces, ¿existe algún proceso semiótico para poder resolver un problema? ¿Existe esa dependencia? ¿Qué creen ustedes? Ya, esta última pregunta la vamos a profundizar antes de que yo les siga pasando las teorías. Quiero profundizar esta pregunta en la próxima clase, así que se las voy a dejar como desafío ahí para que la desarrollen más y averigüen un poco más también sobre la teoría ecológica, ¿ya? De matemáticas, para que la desarrollemos, porque quiero, a lo mejor podemos dar algún ejemplo ahí, revisemos, estudienla y la vamos a compartir, porque no quiero que se queden con la duda para poder profundizar más como ejemplo esta pregunta, ¿ya? Ya, chiquillos, nos estamos viendo porque ahí como que me anduve pasando del tiempo. Así es que estén muy bien, no se olviden el tema de la asistencia, igual que también corre, y les voy a subir este material también al Cibeduc para que lo tengan y para que también puedan profundizar las preguntas, y si de pronto les nace alguna duda también con respecto a lo que estuvimos conversando hoy día, porque lamentablemente no pudimos profundizar mucho, ahí estoy atenta, ¿ya? Ahí cualquier cosita en la próxima clase me pueden hacer el alcance. Que estén bien, cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.